Habíamos dicho que los primeros capítulos del Génesis, que nos cuentan los orígenes del ser humano y del mundo, están organizados de modo muy particular por el redactor final, que estableció 5 Toledot como puntos de referencia de estos relatos. Vamos a presentar y a recordar estas 5 Toledot. Ustedes las pueden ver, las ampliamos. El capítulo 1 es considerado aparte porque nos cuenta que en el principio Dios creó el cielo y la tierra y realizó su trabajo en 7 días. A partir del capítulo 2 comienzan las 5 Toledot. Primero la del cielo y de la tierra, luego la de Adán, luego la de Noé, los hijos de Noé y la de Sem. Nosotros hemos estudiado ya el primer capítulo y luego los capítulos 2, 3 y 4, que son la Toledot del cielo y de la tierra. Vamos ahora a estudiar la segunda Toledot, que está en el capítulo 5 y que corresponde a Adán y a sus 10 descendientes. Les invito a que pasemos a la página 24 de nuestros apuntes. Allí iniciamos la exposición de esta segunda Toledot, que nos habla de Adán y de sus descendientes. Capítulo 5, los versículos del 1 al 32. Esta Toledot nos va a ofrecer, sin duda, la lista genealógica de los 10 patriarcas antediluvianos. Y después, al comienzo del capítulo 6, que serían los versículos 6, 1, 8, nos va a presentar una reflexión sobre el crecimiento del mal en la humanidad. Por eso, estas son las dos partes, los 10 patriarcas y el mal que crece en el mundo. Comenzamos entonces exponiendo a los 10 patriarcas antediluvianos, antes del diluvio. Vamos a comenzar la lectura del texto. Capítulo 5 dice: esta es la lista de los descendientes de Adán, o sea, la Toledot de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso por nombre Set. Fueron los días de Adán, después de engendrar a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de la vida de Adán fue de 930 años y murió. Set tenía 105 años cuando engendró a Enós. Vivió Set después de engendrar a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Y así sucesivamente. Volvemos entonces en esta segunda Toledot, que corresponde, como veremos, a 10 antepasados, antediluvianos, son 10 patriarcas antediluvianos que corresponden a los 10 patriarcas postdiluvianos. 10 antes del diluvio y 10 patriarcas después del diluvio. Son, como dijimos, una lista de descendientes de Adán. Y esta lista tiene una peculiaridad, que va de Adán hasta Noé. O sea, que cubre toda la historia desde el origen del ser humano hasta que llega el personaje protagonista del diluvio. Y allí se va a presentar también a los 3 hijos de Noé, que son los que continuarán la historia. ¿Y por qué son 10? Porque normalmente una genealogía normal,
que era un esquema no tanto informativo, sino, como dijimos, para reivindicar, para fundamentar ciertas instituciones. Una genealogía normal constaba de 10 miembros. Ahora, en esta genealogía de Adán, estos descendientes de Adán, 5 de ellos ya fueron mencionados antes: Adán, Set, Enos, Enoc y Lamec. Bueno, y ya habían aparecido en la genealogía de Caín. De todos modos, aquí los enumeramos a los 10 patriarcas y voy a hacer notar nada más a 2: a Matusalén, que es el que vive más años, y a Lamec, que es el que vive menos años, 777, mientras que Matusalén vive 969. Y hacemos notar un patriarca que no se le pone cuánto tiempo vivió. Eso lo veremos después por qué. ¿De dónde fue tomada esta genealogía? ¿En qué fuente se inspiró el Génesis? ¿Verdad? Esto tiene una relación muy directa con las listas de reyes sumerios de Asiria, precisamente listas de reyes antediluvianos, antes del diluvio. Esa es una lista que incluso se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Y en esa lista, esos patriarcas sumerios anteriores al diluvio vivían entre 18.500 y 43.200 años. O sea, son patriarcas que viven una cantidad inmensa de años. Como vemos, es lenguaje simbólico, sirve para comunicar mensaje. Y en el mensaje nosotros podemos ver que esas listas de patriarcas sirven para poner al centro al diluvio, porque al diluvio lo preceden 10 patriarcas y después del diluvio hay otros 10 patriarcas. Y eso sucede también con las listas sumerias y también con la Biblia. Génesis 5, lo que estamos viendo en la segunda Toledot, los patriarcas antes del diluvio, y en Génesis 11, los hijos de Sem antes del diluvio. Bueno, y el diluvio se narra en Génesis 6 a 9. Bien, vamos a ver cuál es la función de esta lista de 10 patriarcas. Tiene 2 objetivos. En primer lugar, es mostrar la vigencia de la bendición de Dios, o sea, la procreación. Dios bendijo, crezcan y multiplíquense, y eso aparece en Génesis 1. El segundo objetivo de esta lista de 10 patriarcas es, como habíamos dicho, enlazar a Adán con Noé. De tal forma que entonces estos 10 patriarcas precisamente tienen el propósito de contarnos que en 10 generaciones la humanidad vivió desde la creación hasta el diluvio. De Adán al diluvio, como tenemos aquí. Eso. Y después del diluvio habrá otros 10 patriarcas. Y esos 10 patriarcas que vienen después del diluvio sirven para enlazar desde el diluvio hasta Abraham, hasta Abraham. Y Abraham ya es el primero de los grandes patriarcas y comienza, inaugura los relatos patriarcales que ya no son relatos de los orígenes. Explicamos ahora la vida larga de estos 10 patriarcas antediluvianos. Son 10 y sabemos que el número 10 es símbolo de acabamiento. Justamente nosotros tenemos 10 dedos en las 2 manos. Quiere decir que es un número, diríamos, que indica una totalidad completa, ¿verdad? Pero aquí las edades de los patriarcas son la novedad. Las edades viven muchos años. El que vive menos, Lamec, 777. El que vive más, que es Matusalén, y por eso decimos viejo como Matusalén, vive 969 años. Las edades de los patriarcas son muy extensas y se nos da con precisión cuántos años vivieron. Lógicamente viven más de 700 años, algo que es una vitalidad extraordinaria.
nos muestra que en la primera creación la vitalidad era extraordinaria, pero los patriarcas también murieron, eran seres mortales. Y otra curiosidad es que ninguno de ellos, ninguno supera los 1000 años. Nadie vive más de 1000 años. Algunos piensan que 1000 años, por una alusión de un salmo, sería como un día en la vida de Dios. Dice el salmo: 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, como una vela nocturna. 1000 años en tu presencia son como un ayer que pasó, como una vela nocturna. Para Dios, 1000 años nuestros son como un día que pasó. Eso aparece en el Salmo 94. Bien, esta lista de descendientes aparecerá con una contrapartida, como dijimos en Génesis 11. Es donde aparecen los patriarcas postdiluvianos. Pero la edad que viven ellos es notablemente menor, notablemente menor. Va a descender la edad que ya no supera ni siquiera los 500 años. Y por otra parte, en el Salmo 90 se dice: el hombre vive 70 años y el más robusto hasta 80. El hombre vive 70 años y el más robusto hasta 80. Esa es la mentalidad que se tenía cuando se escribió ese salmo. Eso. Bien, vamos a ver ahora que Adán es presentado como el padre de la humanidad. En 5.1, que ya leímos, Adán es el padre de la humanidad. Y comienza hablándose que Dios creó al hombre, Adán, simplemente el hombre, el hombre. Pero ya desde 4:22, 25 y también en 5.1 aparece sin artículo. Quiere decir que eso que era el hombre, como varón y mujer juntos, comienza a personalizarse y a convertirse en hombre propio. Adán es un ser humano, pero cuando ya se dice Adán y se personaliza, es como si dijéramos ya no es el hombre completo, hombre y mujer, varón y mujer, sino el Señor Adán. Comienza a convertirse en el nombre propio. Eso. Y ya aparece entonces como el progenitor, el antepasado de todo el género humano, y ya no tanto como el representante de la humanidad. Hay que distinguir por el uso o no del artículo para ver si es el ser humano o si es don Adán. Ahora, hemos leído que la imagen de Dios se transmite. Lo vuelvo a leer porque este es un texto fundamental. Eso. Tenía Adán 130 años cuando engendró un hijo a su semejanza, según su imagen, a quien puso el nombre de Set. Engendró un hijo a su semejanza, según su imagen. Recuerden ustedes que en Génesis 1, vamos a ver, Dios creó al ser humano, varón y mujer, y dice por aquí eso: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, cuando Adán tiene un hijo, lo creó a su semejanza, a su imagen. Quiere decir que esa condición de ser imagen y semejanza de Dios es algo que se transmite, y Adán lo transmite a engendrar un hijo. Nosotros no podemos decir, es que lo hace por las leyes de la herencia, no. Simplemente no se trata de informaciones de genética. Se trata de decir que todo ser humano ha sido creado, todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano. Y otra peculiaridad es que así como Dios le pone el nombre, o sea, crea al ser humano a su imagen y le pone nombre, entonces también Adán puede ponerle nombre a su hijo, y le pone nombre como Dios
le había dado al hombre el nombre a él. A Adán crea su imagen y semejanza, engendra su imagen y semejanza a su hijo Set y le pone nombre. Como Dios creó su imagen y semejanza al ser humano y le pone nombre. Aparece ahora la figura de Enoc. Esta habíamos dicho que de él no se dan cuántos años vivió, porque es una excepción. Y aquí tenemos que ver que ocupa el 7º puesto en la lista. Si nosotros presentamos la lista, ven ustedes, Enoc es el 7º de los descendientes. Y eso tiene mensaje. Eso. En unos relatos de, diríamos, de Everodanjos, que saca la babilónica de Beroso, allí también aparece precisamente un personaje, ¿verdad?, que vive muchísimos años y que no se les dan su fecha, ¿verdad? Y ambos son arrebatados y llevados directamente al cielo. Y por eso dice aquí, Enoc no murió, fue llevado por su fidelidad. Un hombre fiel a Dios que no muere y que es llevado por su fidelidad. Y así Enoc sirve para anticipar la figura de un personaje clave que es Noé. También se dice que Enoc caminaba con Dios, que significa que fue fiel a Dios. Y esto es un contraste con algunos de sus contemporáneos que no eran fieles a Dios. Por cierto, antes de dejar a Enoc, quisiera recordarles que su figura ha sido objeto de unos grandes desarrollos literarios, sobre todo en los escritos apocalípticos. Hay unos escritos sobre Enoc de carácter apocalíptico, muy célebres, que se escribieron poco antes, un siglo o dos, y probablemente también durante el tiempo, después del tiempo de Jesús, libros bastante grandes. Enoc. Bien. Ahora nos detenemos con Noé. Se menciona ya en 5:29 y es el 10º descendiente de Adán, el número 10. Y se nos explica su nombre. ¿Qué quiere decir Noé? Noé significa, se dice en la etimología, él nos consolará. Claro, nos consolará frente a la tragedia que ha producido la maldición de la tierra y la multiplicación del mal en la tierra. Y eso es de lo que se va a ocupar el capítulo 6 en los primeros versículos, del 1 al 8. Voy a leer un poquitito de esos primeros versículos del capítulo 6. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Eso, hasta ahí. Luego sigue otra pequeña historia. Los Nefilim, que probablemente sean estos hijos de Dios, existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron héroes de la antigüedad, hombres famosos. Nefilim, hijos de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres, de una mezcla inaceptable de lo divino y lo humano. Luego, vamos a ver qué cosa sigue. Otra historia. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que daba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo, voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los venados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hasta ahí, los primeros 8 versículos. Bueno, y luego ya viene otra historia. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé.
O sea, se unen las hijas de los hombres con los hijos de Dios y nacen unos gigantes, hombres famosos, y después la maldad del hombre abunda sobre la tierra y en su corazón solamente hay mal de continuo. Entonces eso le pesa a Dios. Vamos a tratar de explicar este punto. Eso, aquí sí encontramos un lenguaje muy propio, lenguaje claramente mito. Y con esto se va a ilustrar cómo crece el mal en el mundo. Y se reflexiona sobre este hecho de que creció el mal, puro mal de continuo. Por eso dividimos estos primeros versículos en dos partes. En el 1:4 están los matrimonios con los seres divinos y en el 5 al 8 la expansión del mal en el mundo. Quitar esto. Matrimonios y el mal en el mundo. Vamos a ver un poco. ¿Cuál es el objetivo de este relato de la abundancia del mal? Ilustra simplemente el surgimiento de un nuevo desorden fundamental. En el universo, que era todo orden, creado por Dios para que estuviera ordenado, simplemente comienza a aparecer un grande desorden como consecuencia de las decisiones humanas y de la participación humana. Y esto ya prepara el diluvio. Prepara el diluvio. Nos detenemos un poco en estas raíces míticas. Sin duda, este mito del matrimonio entre los dioses y las hijas y las mujeres humanas, ¿verdad? Es un mito popular muy antiguo. Esto aparece en las culturas de Mesopotamia, Egipto, Ugarit, Canaán y también en Grecia. Es muy frecuente. Hesíodo, por ejemplo, en los trabajos y los días, Hesíodo es griego, ¿verdad? Nos va a describir el nacimiento de los dioses y la aparición de los gigantes que nacen del matrimonio entre la tierra, geografía, la tierra, y el cielo, Uranos. El matrimonio entre gente de la tierra y gente del cielo, pues aparecen los gigantes. Este es un tema, pues, muy socorrido. Por lo tanto, estos elementos míticos, la Biblia los conoce, los relee y los corrige desde la fe bíblica. Los relee y los corrige. Y ahora meditamos un poco en estos personajes celestes, a los que se les llama hijos de Dios o seres divinos. Parecerían miembros de la corte celestial. También se les llama gigantes, héroes de la antigüedad, hombres famosos o gente que tiene un nombre. Y tal como lo pretenderá, esos de tener un nombre y hacerse famosos, va a ser la pretensión de los gente que vive en Babel. Hagámonos famosos, se dice en 11:4. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede cuando las hijas de los seres humanos se casan con seres divinos, aunque sea en un mundo mítico? Eso, aparece una desmesura que inmediatamente es sancionada. Son los seres divinos los que toman la iniciativa de llevarse con ellos a las hijas de los hombres y hacerlas sus esposas. Y aunque eso suceda así, sin embargo, aquí hay el traspasar un límite que debe existir entre lo humano y lo divino. Y por eso, cuando se traspasa el límite, se va más allá de toda medida. Es una desmesura. Se rompe una barrera que siempre debe existir entre el ser humano. Rompen una barrera. Esta promiscuidad humano-divina equivale a mezclar el cielo y la tierra. Sabemos que el ser humano es limitado.
Entonces no debe pretender actuar como Dios. No somos dioses, somos limitados. Cuando pretendemos grandezas que nos superan, ¿qué cosa hacemos? Nos distorsionamos en nuestro propio ser. Esa pretensión ya fue sancionada en la primera pareja, que querían ser como dioses. Pretendían usurpar el estatus divino, según les dijo la serpiente. No, si comen de ese árbol van a ser como dioses, por eso Dios se los prohibió. Van a ser como dioses. Y eso les despertó la curiosidad, y esa pareja quieren ser como dioses, pretendieron usurpar la condición divina, y ¿qué resulta? Pues que se arruinaron a sí mismos y fueron expulsados del paraíso. Frente a esa desmesura de mezclar el cielo con la tierra. Una desmesura. Y por eso Dios va a decir, la vida humana va a ser solo de 120 años. Y se trata de recordar que el hombre no es más que carne. El despropósito de pretender hacerse divino, pues también se va a sancionar ya con esa limitación. Y ese despropósito también de querer llegar al cielo, como pasa con Babel, eso también se va a sancionar. Vamos a ver ahora una reflexión sobre estas figuras, los Nefilim y los hombres famosos, los Giborim. Y esas figuras sirven para hacer una crítica política. La gente que aspira a ser como Dios, piensen ustedes en lo que ha pretendido ser casi todos los reyes. Por eso los césares romanos, cuando comenzaban su cesareato, siempre había una gente que iba detrás y le decía, recuérdate que eres hombre, recuérdate que eres hombre. Bueno, pues bien, esas figuras, esos gigantes, esos hombres famosos, Nefilim y Giborim, es precisamente resultado de los matrimonios humano-divinos. Eso, esa gente que son casi como semidioses, titanes o gigantes de la antigüedad. Sirve para criticar a los políticos que pretenden ser grandes. Entonces, ¿cómo los critican? Dándoles un nombre. Nefilim significa los caídos. ¿Cómo decir qué cosas son? Pues sí, son medias divinidades, pero divinidades caídas, caídas. Pretendían encumbrarse y son caídos. Y esa crítica ya lo había hecho los profetas. Isaías tiene una crítica a un tirano al que se le llama Lucero, hijo de la aurora, pero ha caído. Es esa crítica a los Nefilim. Y vamos a ver ahora la crítica a los Giborim. Acá vamos a ver los Nefilim, significa los caídos, gente que se encumbra y luego cae, ¿verdad? Los Giborim eran, como hemos dicho, pues simplemente los potentados, los hombres de renombre, los hombres famosos. Era gente que ejercía el poder político y se engolosinaba por tener un pequeño trono y un pequeño cetro. Pero lo ejercían como si fueran dioses, de forma absoluta y arbitraria. Y uno de ellos fue el famoso Nimrod de Babilonia, que se menciona en Génesis 10. Y serán estas aspiraciones las de la gente de Babel, o sea, el imperio de turno. Estas imágenes de los Nefilim y de los Neborim son crítica política al imperio de turno que eran los babilonios. Pero luego se dice, se reflexiona, y al reflexionarse se dice que el pecado abunda. Y aquí se utiliza un lenguaje sapiencial, ¿verdad? Para meditar sobre la maldad humana, una maldad humana que se incrementa. Y eso provoca que Dios se arrepiente de haber creado el mundo. Como crece la maldad y ese mundo, ese ha hecho un mundo violento, un mundo de ambiciones, un mundo donde los seres humanos se pisotean unos a otros y hay alguien que se encumbra y pisotea a sus semejantes. Eso le pesó a Dios de haberlo hecho.
Y entonces Dios toma una decisión de aniquilar lo que había creado. Pero esto aparece también en una epopeya acádica, también de la zona de Mesopotamia, de Atrahasis. Y entonces allí se ve cómo los dioses se ponen de acuerdo para destruir la raza humana. Pues también eso se inspira ya, pero se relee desde la fe bíblica y se corrige eso. ¿Y cómo van a ser las divinidades de Atrahasis, acádicas, para destruir la raza humana? ¿Con una plaga o con el diluvio? Ahora, en Génesis es Yahvé el que ve que su creación fue echada a perder y entonces él, siendo el dueño de la creación, el único creador, va a resolver el asunto a su manera. Y eso es lo que vamos a ver. Pero en medio de todo esto leímos en Génesis 6:8, en medio de todo este desastre hay un signo de esperanza. ¿Cuál es el signo? Noé halló gracia a los ojos de Dios. La maldad cunde, pero hay un hombre que halló gracia a los ojos de Dios. Si halló gracia, quiere decir que todo depende exclusivamente de la gratuidad de Dios. Porque Dios es bueno, porque es generoso y porque es libre, gratuitamente Él quiere que el ser humano, Noé, sea favorecido, goce de esa gracia. Bueno, pues aquí terminamos la segunda Toledot de Adán y vamos a hacer un breve repaso. Hacemos un breve repaso. 5.3. Entonces, pregunta número 1, falso o verdadero. La lista de patriarcas antediluvianos está orientada hacia Noé. Verdadero. 2. La lista de patriarcas antediluvianos enlaza a Adán con Noé. Verdadero. O sea, desde la creación del ser humano hasta el diluvio. 3. Todos los patriarcas antediluvianos murieron a una edad menor de 1000 años. Claro, nadie supera los 1000 años. Adán transmite la imagen de Dios al engendrar a su hijo verdadero. Todo ser humano somos imagen de Dios. La constatación del crecimiento del mal en el mundo prepara el diluvio verdadero. Vuelvo un poquitito sobre esto. Todo ser humano somos imagen de Dios. Ni siquiera el pecado lo borra. Piensen los que son papás y mamás. Aunque alguno de sus hijos se comporte como un ingrato, como un malvado, aunque uno de sus hijos, si Dios no lo quiera, se convierta en un traidor, en un criminal, en un malagradecido, lo que sea, ¿qué cosa es lo que dicen siempre? Mi modo es mi hijo. Y yo creo que así Dios con nosotros los pecadores. Hacemos de las nuestras, pero siempre Dios dirá, somos sus hijos, a imagen y semejanza. Los pecadores podemos tener esperanza con este Dios. Número 6. Los matrimonios con los seres divinos rompen la separación entre lo humano y lo divino. Pues claro, ese es el verdadero problema. 7. Con las figuras de los hijos de Dios y los gigantes se hace una crítica política. Claro que sí, se critica a la gente que se encumbra y pretende ser no sé qué cosa. 8. La abundancia de la maldad humana es presentada como causa del diluvio. Efectivamente, creció la maldad y eso es precisamente la causa del diluvio. Bueno, y yo creo que con esto descansamos un momentito para retomar otro tema.